Mi madre esperaba que la mantuviera económicamente a ella y a su familia después de años de dejar que mi padrastro me golpeara. La familia ayuda a la familia, decía ella. Pero cuando necesité ayuda de niña, me dieron la espalda. Así que les recordé su elección. Hola a todos, soy Carmen y quiero contarles una historia que escuché de mi amiga, Gabriela. Titulé esta historia, Mi madre esperaba que la mantuviera económicamente a ella y a su familia después de años de dejar que mi padrastro me golpeara. La familia ayuda a la familia, decía ella. Pero cuando necesité ayuda de niña, me dieron la espalda. Así que les recordé su elección. Bueno, allá vamos. Me llamo Gabriela y ahora tengo 35 años. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nunca fui lo suficientemente buena a los ojos de mi familia. Nunca. Ni una sola vez les oí decir que estaban orgullosos de mí o que había hecho algo bien. Todo empezó cuando papá murió en aquel accidente de coche. Yo era solo una niña entonces, quizás de 8 años. Mamá se derrumbó por completo después de eso. Me culpaba de todo lo que salía mal después de que papá se fuera. Según ella, yo era perezosa y nunca ayudaba en casa. Dijo que yo era la razón por la que nuestra vida se había convertido en un desastre. Mamá no podía soportar el duelo, así que decidió encontrarse un nuevo marido lo más rápido posible. Recuerdo aquellas noches en las que se vestía con esos vestidos increíblemente cortos y ajustados que apenas le cubrían los muslos. Se ponía demasiado maquillaje y perfume, y luego se iba a las cantinas locales. No volvía a casa hasta la mañana, a veces entrando a trompicones por la puerta, borracha y con algún tipo al azar siguiéndola. Aquellos hombres que traía a casa eran olvidables. No podría decir sus nombres ni cómo eran aunque mi vida dependiera de ello. Se quedaban unos días, comían nuestra comida, hacían un desastre y luego desaparecían. Mamá seguía diciendo que encontraría su felicidad con el tiempo, que uno de esos tipos sería el que nos salvaría. Entonces conoció a Tomás. Él trabajaba como fontanero para la Comisión de Aguas del municipio y tenía la costumbre de beber demasiada cerveza todos los días. Desde el momento en que entró en nuestro apartamento, algo en él me puso la piel de gallina. Hacía bromas extrañas sobre mí, comentarios que me hacían sentir incómoda, aunque era demasiado joven para entender por qué. Cada vez que Tomás venía, yo corría a mi habitación y cerraba la puerta con llave. Me quedaba allí hasta que lo oía marcharse. Pero no se marchó. Siguió volviendo y mamá parecía feliz por ello. Estaba convencida de que Tomás iba a ser su billete a una vida mejor. Empezaron a pasar más y más tiempo juntos y muy pronto, mamá se quedó embarazada. Fue entonces cuando Tomás desapareció. Así como si nada, se había ido. Mamá fue a la dirección que él le había dado cuando se conocieron, pero nadie allí había oído hablar de él. Intentó llamar al número que le dio, pero estaba desconectado. Incluso fue a su lugar de trabajo, pero le dijeron que había renunciado hacía semanas y no había dejado ninguna dirección de reenvío. Mamá tuvo que enfrentar la realidad de que iba a estar sola de nuevo, embarazada y sin dinero. Descargó toda su ira y decepción en mí. Cada día se convirtió en una pesadilla de insultos y culpas. Me gritaba durante horas, diciéndome que yo no valía nada y que todo lo malo en nuestra vida era, de alguna manera, mi culpa. Había días en que salía del apartamento sin darme dinero para comer. Me encerraba dentro y se llevaba la llave. Me sentaba allí hambrienta durante horas, a veces golpeando la puerta, esperando que los vecinos me oyeran y me dieran algo de comer. La mayoría de las veces, me ignoraban. El propietario nos amenazaba constantemente con echarnos porque mamá no podía pagar el alquiler a tiempo. Cuando venía a llamar, mamá me hacía esconder en el armario y susurraba amenazas sobre lo que pasaría si hacía algún ruido. Le aterrorizaba enfrentarse a él, así que nos sentábamos en el apartamento a oscuras, fingiendo que no había nadie en casa mientras él golpeaba la puerta y gritaba sobre el dinero que debíamos. Cuando Ana nació finalmente, yo tenía 9 años. Pensé que tener una hermanita podría mejorar las cosas, pero solo empeoraron. Mamá estaba agotada y enfadada todo el tiempo. No tenía paciencia para nada y yo me convertí en su blanco favorito para toda su frustración. 6 meses después del nacimiento de Ana, todo cambió de nuevo. Tomás apareció en nuestra puerta un día, actuando como si nada hubiera pasado. Dijo que estaba listo para cuidar de su hija y que quería que nos mudáramos con él.
Mamá estaba tan desesperada y aliviada que ni siquiera preguntó dónde había estado o por qué se había ido en primer lugar. Se casaron en una pequeña ceremonia que apenas recuerdo. Pensé que esto podría ser finalmente el comienzo de algo bueno para nuestra familia. Estaba equivocada. Mudarme con Tomás resultó ser el comienzo de un tipo de pesadilla completamente nuevo que duraría años. Mudarme con Tomás fue como entrar en una prisión donde yo era la única reclusa. La casa era más grande que nuestro antiguo apartamento, pero se sentía más pequeña por la forma en que Tomás dejaba claro que yo no era bienvenida allí. Desde el primer día, Tomás hizo evidente que apenas toleraba mi presencia. Me miraba con una expresión de asco, como si yo fuera una especie de plaga de la que no podía deshacerse. Nunca lo dijo directamente, pero insinuaba constantemente que no le importaría si yo simplemente desapareciera. Sabes, algunos niños de tu edad ya están trabajando y contribuyendo a la familia, decía mientras bebía su cerveza y me miraba fijamente. Quizás es hora de que empieces a aportar tu parte aquí. Fue entonces cuando empezaron las reglas. Si quería comer, primero tenía que hacer todas las tareas de la casa. Si quería permiso para salir a jugar con otros niños, tenía que limpiar toda la casa, hacer la colada y cuidar de Ana. Tomás dejó claro que yo estaba allí para servir como ama de llaves y niñera gratis, nada más. Mamá no me defendió. Estaba tan feliz de tener un marido y una casa bonita que aceptaba todo lo que Tomás quería. Consiguió un trabajo limpiando habitaciones en una posada local. La paga era terrible, pero estaba agradecida de tener cualquier trabajo. Salía temprano por la mañana y volvía a casa agotada, sin energía para darse cuenta de cómo me trataba Tomás. Mientras tanto, Tomás se involucró con una especie de banda criminal. Nadie hablaba de lo que hacían realmente, pero era obvio que no tramaban nada bueno. Hombres extraños venían a la casa a horas raras, hablando en voz baja con Tomás en el garaje o el sótano. Parecían peligrosos, del tipo de gente por la que cruzas la calle para evitarla. Fuera lo que fuera que Tomás estuviera haciendo con esa gente, le estaba haciendo ganar dinero. De repente, nuestra casa se llenó de cosas caras, un televisor de pantalla grande, muebles nuevos, electrodomésticos de lujo en la cocina. Mamá estaba encantada. No paraba de decir la suerte que teníamos de que Tomás nos cuidara, de que por fin pudiéramos permitirnos cosas con las que antes solo había soñado. Pero con la nueva prosperidad llegaron nuevas expectativas. Mamá me endosó por completo toda la responsabilidad sobre Ana. Se suponía que Ana debía lucir perfecta en todo momento, como una muñequita. Su ropa tenía que estar limpia y planchada. Su pelo tenía que estar cepillado y peinado. Y no podía tener ni una sola mancha de suciedad en ninguna parte. Asegúrate de que Ana esté presentable, decía mamá cada mañana antes de irse a trabajar. Si llego a casa y está desordenada, te meterás en problemas. Ana se dio cuenta muy rápido de que tenía todo el poder en esta situación. Comprendió que si lloraba o se quejaba de mí, yo sería la castigada. Empezó a usar esto en mi contra de las peores maneras posibles. Desordenaba deliberadamente su ropa y luego le decía a mamá que yo no la estaba cuidando adecuadamente. Hacía berrinches y afirmaba que yo le había pegado o había sido mala con ella. Incluso rompió mis libros de texto del colegio a propósito, y luego les dijo a mamá y a Tomás que yo era descuidada con mis cosas y no me concentraba en mi educación. Cada vez que Ana inventaba una historia sobre mí, mamá y Tomás la creían sin dudar. Nunca me pidieron mi versión de la historia ni consideraron que quizás Ana estaba mintiendo. En sus mentes, yo era la niña problemática en la que no se podía confiar, y Ana era el angelito inocente que no podía hacer nada malo. Los castigos empeoraron con el tiempo. Al principio, solo era abuso verbal y estar castigada. Tomás me gritaba durante horas, diciéndome lo inútil que era y que nunca llegaría a nada en la vida. Me hacía estar de pie en un rincón durante horas o me mandaba a la cama sin cenar. Pero cuando cumplí 17 años, todo se intensificó. Ana había montado uno de sus falsos berrinches, afirmando que la había empujado cuando en realidad solo había sido torpe. Cuando mamá llegó a casa del trabajo y vio a Ana con un pequeño moratón en la rodilla, llamó inmediatamente a Tomás. Ha vuelto a hacer daño a Ana, dijo mamá, señalándome como si fuera una especie de monstruo. Se está descontrolando. Tienes que hacer algo al respecto. Esa fue la primera vez que Tomás me pegó de verdad.
Me agarró del brazo y me dio una bofetada tan fuerte en la cara que vi las estrellas. Luego me sacudió como a una muñeca de trapo mientras gritaba que necesitaba aprender a tener respeto y responsabilidad. Se supone que debes proteger a tu hermana, no hacerle daño, gritó. Si no puedes cuidar de Ana adecuadamente, entonces quizás no mereces vivir en esta casa. Mamá se quedó allí mirando. Cuando la miré con lágrimas en los ojos, esperando que me defendiera o al menos le dijera a Tomás que parara, ella negó con la cabeza. Esto es tu culpa, Gabriela, dijo fríamente. Deberías haber vigilado mejor a tu hermana pequeña. Si hubieras estado haciendo tu trabajo, nada de esto habría pasado. Esa noche, acostada en la cama con la cara todavía ardiendo por la bofetada, me di cuenta de que mi propia madre nunca me protegería de Tomás. A ella le importaba más mantenerlo feliz que mantenerme a mí a salvo. Estaba completamente sola en esa casa, sin nadie de mi lado. El maltrato físico se convirtió en algo habitual después de eso. Tomás encontraba cualquier excusa para pegarme, si los platos no estaban lo suficientemente limpios, si la ropa de Ana se ensuciaba, si sacaba una mala nota en el colegio. Parecía disfrutarlo, como si pegarme fuera su forma de aliviar el estrés de las actividades ilegales en las que estuviera involucrado. La peor parte era que Ana sabía exactamente lo que hacía. Me sonreía cuando los adultos no miraban, una sonrisita cruel que me hacía saber que disfrutaba viéndome sufrir. Había aprendido que podía meterme en problemas cuando quisiera, y usaba ese poder constantemente. Empecé a planear mi huida. La gota que colmó el vaso llegó cuando tenía que presentar los documentos de mi solicitud para la universidad. Llevaba meses trabajando en ellos, rellenando formularios y escribiendo redacciones a altas horas de la noche, después de que todos se hubieran dormido. Era mi billete de salida de esa casa, mi oportunidad de construir una vida de verdad para mí. Había escondido todo el papeleo en mi habitación, guardado en una carpeta debajo de mi colchón, donde pensaba que estaría a salvo. Pero Ana me había estado observando. Sabía exactamente dónde guardaba esos documentos y sabía lo importantes que eran para mí. La mañana del día límite, fui a buscar mis materiales de solicitud y no encontré nada. La carpeta estaba vacía. Revolví mi habitación buscándolos, pero no aparecían por ninguna parte. Entonces vi a Ana de pie en el pasillo, sonriendo con esa sonrisa cruel suya. ¿Buscas algo?, preguntó, fingiendo ser inocente. ¿Dónde están mis papeles de la universidad, Ana?, le exigí. Ella solo se encogió de hombros. No sé de qué hablas. Pero yo sabía que los había cogido. Podía verlo en sus ojos. Me había robado el futuro solo para hacerme daño, solo porque podía. Para cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde para conseguir copias nuevas y presentarlas antes de la fecha límite. Mi oportunidad de ir a la universidad se había esfumado. Cuando mamá y Tomás se enteraron de que no había presentado mi solicitud, actuaron como si todo fuera culpa mía. ¿Ves? Esto es exactamente lo que te hemos estado diciendo, dijo Tomás, señalándome con su botella de cerveza. Eres una irresponsable y una perezosa. Nunca lograrás nada en la vida porque no te importa nada. Mamá asintió en señal de acuerdo. Te lo hemos dado todo, Gabriela. Un techo sobre tu cabeza, comida, ¿y así es como nos lo pagas? Desperdiciando las oportunidades. A ninguno de los dos le importó que me hubieran robado los documentos. No quisieron escuchar mi explicación. En sus mentes, yo solo estaba poniendo excusas por mis propios fracasos. Esa noche, después de otra paliza de Tomás por hacer perder el tiempo y el dinero a todos, tomé mi decisión. No podía quedarme más tiempo en esa casa. Nunca había recibido ningún apoyo de mi familia y finalmente entendí que nunca lo recibiría. Me veían como nada más que una ama de llaves gratuita y un saco de boxeo para Tomás cuando estaba de mal humor. Esperé la oportunidad perfecta. Un sábado por la mañana, todos salieron de casa para hacer recados. Mamá había llevado a Ana a la peluquería y Tomás se había reunido con sus amigos criminales en algún lugar al otro lado de la ciudad. Sabía que tenía quizás 2 o 3 horas antes de que alguien volviera. Metí todo lo que poseía en 2 maletas pequeñas. No tenía mucho, solo algo de ropa, unos cuantos libros y la pequeña cantidad de dinero que había logrado ahorrar de trabajos esporádicos por el vecindario. Escribí una breve nota explicando que me iba y la dejé en la mesa de la cocina.
Luego salí por la puerta principal y nunca miré hacia atrás. Cogí un autobús a la central camionera más cercana y compré un boleto para el primer pueblo pequeño que aparecía en el panel de salidas. No me importaba a dónde iba, siempre y cuando estuviera lejos de mi familia. Cuando llegué al pequeño pueblo de provincia, tenía menos de 900 pesos y ningún lugar donde dormir. Pasé mi primera noche en una banca del parque del pueblo, usando mi chaqueta como manta. Hacía frío y era incómodo, pero me sentía mejor que en esa casa con Tomás y Ana. Por primera vez en años, nadie iba a pegarme, ni a gritarme, ni a decirme que no valía nada. A la mañana siguiente, empecé a buscar trabajo. Fui de puerta en puerta, preguntando si alguien necesitaba ayuda con la limpieza, la cocina o el cuidado de niños. La mayoría de la gente me rechazó, pero finalmente, una anciana llamada señora Ramírez abrió la puerta y escuchó mi historia. La señora Ramírez tenía unos 70 años, era una viuda que vivía sola en una casa grande que le resultaba demasiado difícil de mantener por sí misma. Era amable pero práctica, el tipo de persona que no malgastaba palabras ni tiempo. Parece que lo has pasado mal, querida, dijo, mirándome de arriba abajo. Me vendría bien alguien que ayude en la casa. La paga no es mucha, pero puedes vivir en la habitación de invitados de arriba si estás dispuesta a trabajar duro. Casi me eché a llorar de alivio. Sí, señora. Trabajaré tan duro como necesite. La señora Ramírez cumplió su palabra. La paga era pequeña, pero me dio una habitación limpia con una cama cómoda y 3 comidas al día. Me trató con más respeto y amabilidad de lo que mi propia familia jamás había hecho. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía valor como persona. Me entregué al trabajo, limpiando cada rincón de esa casa hasta que brillaba. La señora Ramírez notó mi dedicación y comenzó a confiarme más responsabilidades. Después de unos meses, empezó a llevarme con ella cuando iba a los tianguis y ventas de patrimonio los fines de semana. Al principio, no entendía por qué estaba tan interesada en las cosas viejas de otras personas. Pero la señora Ramírez tenía buen ojo para los objetos de valor que otros pasaban por alto. Podía detectar una antigüedad o una obra de arte que valía mucho más de lo que el vendedor se daba cuenta. La mayoría de la gente no sabe lo que tiene, me explicó un día mientras íbamos a otra venta. Ven algo viejo y sucio y asumen que no vale nada, pero si sabes qué buscar, puedes encontrar verdaderos tesoros. Al principio, era reacia a involucrarme. Le dije que no sabía nada de antigüedades o coleccionables y que probablemente solo cometería errores, pero la señora Ramírez fue paciente conmigo, enseñándome a reconocer diferentes estilos y épocas, cómo detectar materiales de calidad y cómo investigar los objetos sobre los que no estaba segura. Un día, leí un artículo en el periódico sobre un hombre que había encontrado un cuadro valioso en una venta de garaje. Lo compró por 90 pesos y más tarde descubrió que valía miles. La historia cambió toda su vida, dándole suficiente dinero para pagar sus deudas y empezar su propio negocio. Fue entonces cuando me di cuenta. No tenía una educación universitaria, pero aún podía aprender habilidades valiosas. Podía educarme a mí misma y desarrollar experiencia en algo que me interesara. La señora Ramírez me había dado la oportunidad de aprender sobre tasaciones y antigüedades, y decidí aprovecharla al máximo. Empecé a pasar mi tiempo libre en la biblioteca, leyendo todo lo que podía encontrar sobre historia del arte, antigüedades y coleccionables. Estudié los registros de subastas y las guías de precios, aprendiendo a identificar piezas auténticas y evitar las falsificaciones. La señora Ramírez alentó mis estudios y comenzó a llevarme a más ventas, dejándome tomar algunas de las decisiones de compra. Con los años, me volví realmente buena en la tasación de diferentes tipos de propiedades. Desarrollé un ojo para la calidad y aprendí a confiar en mis instintos sobre lo que era valioso y lo que no. La señora Ramírez empezó a depender cada vez más de mi experiencia y, finalmente, comenzó a pagarme un porcentaje de las ganancias de nuestras ventas. Con mis ganancias, pude matricularme en algunos cursos universitarios. Empecé poco a poco, tomando 1 o 2 clases a la vez mientras seguía trabajando para la señora Ramírez. Me llevó más tiempo del que me habría llevado si hubiera ido a la universidad justo después de la prepa, pero estaba decidida a obtener mi educación. Estudié historia del arte y asignaturas de negocios, que complementaban los conocimientos prácticos que estaba adquiriendo con la señora Ramírez. Después de varios años de estudio a tiempo parcial, finalmente obtuve mi maestría en artes.
Estaba orgullosa de mí misma de una manera que nunca antes lo había estado. Por aquel entonces, conocí a Esteban. Era otro comerciante que ocasionalmente se cruzaba con la señora Ramírez y conmigo en ventas de patrimonio y subastas. Al principio, nuestra relación era puramente de negocios. A veces colaborábamos en compras más grandes o compartíamos información sobre próximas ventas, pero Esteban era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Era amable y respetuoso, y me trataba como a una socia igualitaria en nuestros tratos comerciales. Nunca intentó aprovecharse de mí ni hacerme sentir estúpida por hacer preguntas. Poco a poco, nos hicimos verdaderos amigos. En mi 35 cumpleaños, estaba planeando una celebración tranquila con Esteban cuando alguien llamó a mi puerta. La abrí, esperando una entrega, pero en su lugar me encontré a Ana. Apenas la reconocí. Había esperado ver a una joven hermosa, pero Ana tenía un aspecto terrible. Tenía el pelo grasiento y sin lavar. Su ropa estaba sucia y tenía ojeras bajo los ojos. Parecía que no había dormido bien en semanas. «Hola, hermana», dijo con la misma sonrisa falsa que recordaba de la infancia. «¿Qué quieres, Ana?», le pregunté, sin invitarla a entrar. Se lanzó a una historia lacrimógena sobre cómo mamá la había echado de casa después de la muerte de Tomás. Según Ana, Tomás había sufrido una insuficiencia cardíaca pero nunca siguió las prescripciones del médico. Cuando finalmente murió, mamá culpó a Ana de todo. Dijo que era culpa mía porque los estresaba mucho, se quejó Ana. Dijo que nunca escuchaba a nadie y que los hacía preocuparse constantemente. Así que me echó y se quedó con todo el dinero de Tomás. Escuché su historia sin mucha simpatía. ¿Y bien, qué tiene que ver esto conmigo? La expresión de Ana cambió, volviéndose más exigente. Eres mi hermana mayor, Gabriela. Se supone que debes ayudar a la familia. Además, nos lo debes. Mamá y Tomás te cuidaron durante años y nunca nos enviaste ni un solo centavo después de que te fuiste. Simplemente desapareciste y te olvidaste de tus responsabilidades. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Responsabilidades? Me trataron como basura. Ana, Tomás me pegaba regularmente y tú ayudaste a que sucediera con tus mentiras y manipulaciones. No es así como lo recuerdo, dijo Ana, encogiéndose de hombros. La cuestión es que tú has estado viviendo bien mientras tu familia luchaba. Ahora es el momento de devolver lo que nos debes. Le dije que se fuera y le cerré la puerta en la cara. Pero unos días después, volvió, y esta vez trajo a mamá con ella. Mamá tenía un aspecto aún peor que Ana. Había envejecido terriblemente, su cara estaba demacrada y se movía como una mujer mucho mayor, pero su personalidad no había cambiado en absoluto. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron acusaciones y exigencias. Ahí estás, pequeña bruja desagradecida, me espetó mamá. Mira lo que le has hecho a tu familia. Estamos sin hogar y sin dinero porque nos abandonaste cuando más te necesitábamos. Que yo os abandoné, me reí con amargura. Tú y Tomás hicisteis de mi vida un infierno durante años. Me fui para sobrevivir. Sin Tomás, todos habríamos estado en una situación terrible, continuó mamá, ignorando lo que dije. Él nos salvó, y deberías estar agradecida. En lugar de eso, huiste como una cobarde y nos dejaste luchando solos. Quise llamar a la policía, pero se fueron antes de que tuviera la oportunidad. Ana prometió que volverían. Y efectivamente, unos días después, Ana regresó de nuevo. Esta vez, estaba en una silla de ruedas. Algo les pasó a mis piernas, dijo dramáticamente. Ya no puedo caminar. Necesito que alguien me cuide. No le creí ni por un segundo. ¿Qué pasó? ¿Dónde están tus informes médicos? No los tengo conmigo, dijo Ana rápidamente. Pero puedes ver que estoy en una silla de ruedas. ¿No es prueba suficiente? Mamá apareció detrás de Ana, empujando la silla de ruedas. Tu hermana está discapacitada ahora, Gabriela. ¿De verdad vas a darle la espalda a un miembro de la familia discapacitado? Entonces mamá jugó su carta de triunfo. Se había enterado de que yo estaba planeando abrir un taller creativo para niños de familias de bajos ingresos. Había estado trabajando con mecenas de la ciudad para financiar el proyecto, y iba a ser un gran evento público.
Sé todo sobre tu pequeño proyecto de caridad, dijo mamá con una sonrisa desagradable. Me pregunto qué pensarían esos patrocinadores elegantes si supieran qué clase de persona eres en realidad. Una mujer que abandona a su hermana discapacitada y a su madre anciana. Estaba intentando chantajearme para que les diera dinero o les dejara mudarse conmigo. Pensó que el miedo al escándalo me obligaría a ceder a sus demandas, pero yo había aprendido a defenderme a lo largo de los años. Llamé a Esteban y le conté lo que estaba pasando. No dejes que te intimiden, dijo él de inmediato. Contrataremos seguridad adicional para la inauguración del taller. Si intentan causar problemas, haremos que los saquen. Cuando llegó el día de la inauguración del taller, mamá y Ana aparecieron como habían prometido. Intentaron entrar a la fuerza en el edificio, gritando que yo era una persona terrible que había abandonado a su familia. Pero los guardias de seguridad que Esteban había contratado estaban preparados para ellas. No puedes tratar así a la familia, gritó mamá mientras los guardias la escoltaban lejos de la entrada. Todo el mundo debería saber qué clase de hija eres. Ana seguía fingiendo estar discapacitada, pero noté que se le olvidaba y movía las piernas con normalidad cuando pensaba que nadie la miraba. Ella y mamá rompieron varias mini esculturas en el patio mientras intentaban llamar la atención. Fue entonces cuando llegó la policía. El dueño del local presentó cargos por daños a la propiedad y yo presenté cargos por intento de chantaje. Había guardado registros de todas sus visitas y amenazas, incluyendo algunas grabaciones que había hecho con mi teléfono. Frente a consecuencias legales reales, la historia de Ana se desmoronó por completo. Admitió que nunca había estado discapacitada y que todo había sido idea de mamá para extorsionarme. También confesó que mamá nunca la había echado de casa. Se habían inventado esa historia para que sintiera pena por ellas. Fue todo su plan, dijo Ana, señalando a mamá. Dijo que nos debías por todos los años que te mantuvimos. Pensó que nos pagarías para que te dejáramos en paz. Me negué a retirar los cargos. Tanto mamá como Ana fueron condenadas a prisión por intento de chantaje y daños a la propiedad. Mientras se las llevaban, mamá me gritó una última vez, «¿Te arrepentirás de esto, Gabriela?» Se supone que la familia debe permanecer unida. Pero no sentí más que alivio. Esas personas nunca habían sido mi verdadera familia. Habían sido mis verdugos, y ahora ya no podían hacerme daño. Unas semanas después, Esteban me propuso matrimonio. Tuvimos una boda pequeña y tranquila, solo con unos pocos amigos cercanos. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente feliz y segura. Intento no pensar en aquellos años oscuros en los que no podía protegerme. Ahora tengo una buena vida con alguien que me ama y me respeta. Dirijo mi taller. Tengo mi carrera en la tasación de arte. Y estoy rodeada de gente que realmente se preocupa por mí. A veces la gente me pregunta si alguna vez me arrepiento de haber cortado los lazos con mi familia por completo. La respuesta es siempre no. Algunas personas no merecen un lugar en tu vida, aunque compartas sangre con ellas.